Con todos vosotros, pues una palabra del Señor. Amén. Es un tema que encontramos en las Escrituras. Amén. Y quiero compartir con vosotros una doctrina bíblica. ¿Vale? Quiero compartir con todos vosotros una doctrina bíblica. Amén. Que lo vemos a lo largo y ancho de las Escrituras, que forma parte del bloque de estudio de teología propia, aquellas que se dedica a desarrollar todas las verdades acerca de la personalidad de Dios. Y en esta noche quiero compartir un punto doctrinal, amén, que forma parte de ese bloque de estudio, amén, de la teología propia, amén, para poder ver a través de las Escrituras, amén, algo relacionado a la personalidad de nuestro Dios. Y este punto doctrinal está, amén, titulado, o se le llama de esta manera, amén, se titula La incomprensibilidad de Dios. Amén. Vamos a compartir este punto doctrinal que tiene por nombre La incomprensibilidad de Dios. Amén. Para ello vamos a tomar un texto de referencia para dar inicio, amén, a la exposición, amén, de la palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Job, en el capítulo 11, versos 7 y 9, dice así: ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Estas palabras forman parte del argumento que Zofar, uno de los amigos de Job, le vinieron a Job para así convencer de que todo lo que estaba viviendo Job era causa, amén, de su pecado, y como consecuencia, amén, de estar viviendo en pecado, le había sucedido todo ese desastre y tragedias que Job estaba sufriendo. Y Zofar le hace una analogía utilizando 4 medidas que son imposibles de conocer para así argumentar la grandeza de Dios y sus designios, y así mostrar a Job que Dios no puede ser razonado, ni tampoco Dios puede razonar con el ser humano. Amén, ya que Él es ilimitado y nosotros somos pequeños, somos limitados, amén, y de unas dimensiones pequeñas. Amén, y a este punto al cual hace referencia, mostrando 4 medidas distintas, dice, es más alta que los cielos, número 1, es más profunda que el Seol, número 2, su dimensión es más extensa que la tierra, número 3, y es más ancha, amén, que el mar, número 4. Le menciona 4 medidas, 4 dimensiones distintas, amén, de lo cual es imposible llegar a conocer sus medidas, para así mostrar, amén, a Job, amén, que Dios no puede llegar a poder razonar, amén, con el ser humano, amén, ni su grandeza, amén, ni sus designios, porque Dios es muy grande y nosotros somos muy pequeños. Amén, a este punto doctrinal se le llama la incomprensibilidad de Dios. Miren, este punto doctrinal de la incomprensibilidad de Dios, amén, es un principio de carácter doctrinal que vemos en toda la Escritura, y lo que nos enseña son 2 puntos, amén, 2 verdades, amén, que son absolutas e irreprochables. Número 1, la doctrina de la incomprensibilidad de Dios nos enseña, número 1, amén, que el ser humano es incapaz de llegar a comprender a Dios. Amén. El primer punto que nos enseña esta doctrina, la incomprensibilidad de Dios, nos enseña que el ser humano es incapaz, amén, de llegar a comprender a Dios. Y número 2, el ser humano, a pesar de que no puede comprender a Dios, sí puede llegar a conocer a Dios. El ser humano, amén, a pesar de que no puede llegar a comprender a Dios, sí puede llegar a conocer a Dios. Antes de entrar a desarrollar estos 2 puntos doctrinales, amén, que están encerrados en esta doctrina, quiero decirles que la palabra entender, según el diccionario de la lengua española, significa percibir, tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. Entender significa considerar explicable, justo, razonable un hecho o un sentimiento. Por lo tanto, entiendo, amén, que la acción de entender nos arroja la idea de un puzzle, el cual todas las fichas tienen,
una forma distinta una a la otra, pero que uniendo cada una con la que encaja, amén, todas juntas producen un tapiz armonioso. Por lo cual entiendo que la palabra entender es la acción, amén, voluntaria, en la cual el ser humano razona, amén, basándose en su criterio, amén, y justicia, logrando que todo guarde armonía, amén, de lo que es normal y natural. Entender es encajar cada pieza en su lugar para formar algo que guarde armonía según nuestro criterio. Amén. Eso es lo que significa la palabra entender. Vamos a empezar a desarrollar el primer punto. Miren, el ser humano es incapaz de poder llegar a comprender a Dios. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio. Si se dan cuenta, la última frase del texto dice: sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios, amén, ha hecho desde el principio. Isaías capítulo 55, verso 8 y 9, amén, este es un texto muy predicado, muy leído y que todos nosotros lo conocemos. Y dice, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En estos dos textos podemos evidenciar cómo afirma de una forma tajante la imposibilidad del hombre para poder llegar a entender a Dios, para poder llegar a asimilar a Dios. De tal manera que vemos que el hombre está condenado a fallar en todos los intentos que haga para poder llegar a comprender, para poder llegar a entender, para poder llegar a asimilar la plenitud de Dios y sus designios. Por dos razones. Número uno, amén, por su posición como criatura, amén, y número dos, por su condición como pecador. La posición del ser humano como criatura semejante pero no igual al Creador imposibilita al ser humano para poder entender, comprender en su esencia, amén, a Dios y sus designios, ya que la posición que tenemos el ser humano en relación a Dios es una posición limitada a causa de que la criatura no es mayor ni tampoco igual en capacidades a su hacedor, de tal manera, amén, que nace un axioma. Un axioma es una evidencia que no necesita, amén, demostración, ya que el hombre y la mujer somos seres finitos, limitados, y es imposible que lo finito pueda contener a lo infinito, que lo pequeño pueda abarcar a lo grande, que lo excelso pueda introducirse en lo común, que el océano, amén, pueda entrar dentro de una botella. Por lo cual, bajo ese principio de física y lógica, vemos que somos incapaces de llegar a poder comprender a Dios en su plenitud, porque Dios es muy grande, Dios es infinito, amén. Nosotros somos criaturas y Él es el creador, amén. Nosotros somos pequeños, amén, pero Él es grande. Nosotros somos finitos, limitados, amén, pequeños, pero Dios es infinito. Encontramos esta verdad, amén, acerca de la infinidad de la grandeza de Dios a lo largo y ancho de las Escrituras. Cuando hablamos de la infinidad de Dios estamos hablando, amén, de la capacidad o perfección de Dios, por lo cual queda libre Dios de toda limitación. Esto implica que Dios no puede ser limitado, número uno, ni por el universo, ni por el tiempo, ni por el espacio, ni puede estar confinado, sujeto a su creación, amén, como podamos ser nosotros, que estamos supeditados, sujetos a nuestras limitaciones, las cuales hace que seamos dependientes. Amén. Si no comemos, nos desnutrimos. Si nos desnutrimos, tenemos riesgo de poder morir. Amén. Si no descansamos, nos desgastamos. Nos faltan las fuerzas. Porque somos criaturas limitadas. Pero Dios no, Dios es infinito, ilimitado, lo que produce que Dios sea independiente, amén, no necesita de nadie ni de nada y es autosuficiente, amén, por Él solo sirve, amén, para poder subsistir. Salmo 145, verso 3, miren lo que dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es
inescrutable. La palabra inescrutable quiere decir que no puede ser averiguado ni comprendido. Salmo 147, verso 5 dice, grande es nuestro Señor y de mucho, dice, tal conocimiento es demasiado para mí, alto es, no lo puedo comprender. En la carta a los Romanos, después de una larga exposición de la historia del gran plan divino de redención para la humanidad, Pablo irrumpe en alabanza y en Romanos capítulo 11, verso 33 dice y exclama, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Mateo capítulo 5, verso 48. Encontramos una invitación, amén, de imitación a nuestro Padre Celestial, pero también encontramos una afirmación de la identidad de nuestro Padre Celestial y nos dice primeramente la parte, amén, de la invitación, amén, para imitar, amén, a nuestro Dios y dice, sed pues vosotros perfectos, pero seguidamente en el texto, amén, encontramos, amén, una parte de afirmación de la identidad de Dios y dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, sin errores, porque te digo algo en esta tarde, Dios nunca tuvo que corregir, porque Él es perfecto. Amén. Efesios capítulo 3, verso 8, dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, amén, que no se puede comprender, riquezas de Cristo. Salomón termina, amén, aquella gran edificación, aquella gran templo que había hecho para que Dios habitara en medio, amén, del pueblo. Y cuando termina, tiene una reflexión, y él mismo la dice, y la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27, dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, dice, no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y es que el ser humano posicionalmente no puede llegar a entender la grandeza de la infinidad de Dios, ni su plenitud, ni sus designios. Amén, porque, amén, somos pequeños y Dios es grande. Pero a este problema, amén, hay que añadirle aún otro más, que complica aún más, amén, que el ser humano pueda llegar a entender, a comprender a Dios. Amén, y es su condición de pecador. La carta a los Romanos nos enseña en el capítulo 1 que Dios está enfadado contra el ser humano, ya que el ser humano, viendo los testimonios vivos y reveladores de su existencia y de edad, Romanos capítulo 1, verso 20, no quieren reconocerlo como el Dios creador, sino que se envanecen en sus propios razonamientos. Amén, y por esta causa de su tendencia pecaminosa, amén, de su naturaleza caída, amén, la cual produce en el ser humano una conducta viciada al pecado y lejana de Dios, amén, viviendo como potros salvajes por sus propios impulsos pecaminosos. Romanos capítulo 3, verso 10 y 12, hay una declaración, una afirmación de la condición del hombre. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ni uno. Esa es la condición heredada, amén, por nuestro padre Adán a causa de la desobediencia, una naturaleza caída, amén, una naturaleza que tiende, amén, a alejarse de Dios y al pecado. Pero añadida a esta, amén, condición pecaminosa, caída, heredada de nuestro padre Adán, amén, que nos imposibilita para poder llegar a entender y a comprender a Dios, le tenemos que añadir una operación que el diablo ha hecho en el ser humano. Amén. Y es aquella que dice, 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, que dice, en los cuales el Dios de este siglo, noten, cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio de la gloria de Cristo no les resplandezca, el cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, amén, viendo estas evidencias, afirmamos que el ser humano, posicionalmente como criatura y condicionalmente, amén, bajo el estado de pecado, está condenado en sus limitaciones a no poder entender, comprender, encajar la grandeza de Dios, ni tampoco sus designios, porque la grandeza de Dios es absoluta, infinita, inmesurable, incomparable, inescrutable, es incomprensible. Amén, pero ante tal imposibilidad, amén, que el ser humano no puede llegar a comprender, entender, asimilar,
amén, la grandeza de Dios ni sus designios, eso debe de aportar en nosotros una verdad motivadora. Amén, que debemos de seguir deleitándonos en descubrir más y más de la excelencia y la grandeza y de las obras de Dios, porque aunque no lo entendemos, eso no nos priva de poder llegar a conocerle. Es verdad que no podemos comprender, no podemos entender ni asimilar la plenitud de Dios y sus designios, pero también es verdad que las Escrituras nos enseñan que a pesar de que no podemos llegar a entenderle, sí podemos llegar a conocer a Dios. Porque el mero hecho de no llegar a comprender no quiere decir que no podamos conocer. Amén, porque ¿a cuánta gente conoces que no entiendes? Le conoces, pero el mero hecho de conocer a alguien no quiere decir que lo entiendas. Amén. Por lo tanto, el ser humano, y entramos en el segundo punto, amén, que forma parte de esta doctrina bíblica de la incomprensibilidad de Dios, amén, el ser humano, aunque no puede llegar a entender a Dios, sí puede llegar a conocer a Dios. Esta verdad que podemos llegar a comprender, asimilar la plenitud de Dios. Amén, por cuanto Dios es infinito, amén, y nosotros somos finitos, limitados, eso no nos exime de poder llegar a conocer a Dios. Juan capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, noten lo que dice en la última frase, dice, Él le ha dado a conocer. Amén, lo que conocemos acerca de Dios es aquello, amén, que Dios en su pura gracia, como un acto de gracia manifiesta, es aquello que Dios, amén, en su voluntad y misericordia nos ha revelado. Amén, no podemos conocer más de lo que Dios nos ha revelado. Amén, así lo dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y es que Dios, amén, ha utilizado, amén, un medio para poder darse a conocer, y esta es la revelación. Y Dios ha utilizado dos mecanismos distintos para darse a conocer al hombre y la humanidad. Amén, Dios ha utilizado la revelación, amén, general, que es aquella que Dios ha dejado plasmada, amén, bajo las obras de sus manos en la creación, en la cual la podemos ver en capítulo 1, verso 20 de Romanos, el cual de alguna manera nos da testimonio de la existencia de un Dios inteligente, de un Dios, amén, creador, y de un Dios que existe, un ser supremo, amén, que ha hecho todas las cosas con el poder de su palabra, pero también ha dejado, amén, otro canal de revelación, y es el canal de la revelación especial. Cuando hablamos y le predominamos teológicamente como el canal de revelación especial, es porque es un mensaje específico, amén, que no está expuesto para todo el mundo, sino solamente para aquellos que tienen fe, en diferencia a la revelación general, que es un testimonio vivo para toda la humanidad independientemente, amén, crean o no, tengan fe o no. Sin embargo, la revelación especial, amén, es aquella que Dios ha utilizado y ha dejado plasmada, número uno, a través de la Biblia, amén, a través de la palabra de Dios, amén. ¿Quieres conocer a Dios? Empieza a leer la Biblia. Dijo Cristo, amén, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Estaba diciendo, amén, que la revelación, amén, de mi personalidad, amén, está plasmada en las Escrituras. Amén. Y segundo mecanismo que Dios ha utilizado para darse a conocer es por medio de Jesucristo, que Él es la misma expresión, amén, la misma imagen, amén. Él es aquel que trae revelación de Cristo. De tal manera que cuando estaba allí, amén, Jesús con Felipe, amén, Felipe le dice, muéstranos al Padre, y Cristo le tiene que decir, amén, el que me ha visto a mí está viendo al Padre. No es que Jesús sea el Padre, amén, o el Padre sea el Hijo, amén, porque la doctrina de la Trinidad nos enseña, amén, que Dios son tres personas distintas, pero en una sola esencia. Lo que Cristo está diciendo en el capítulo 14 de Juan, dirigiéndose a Felipe, le estaba diciendo, ¿has visto cómo yo me comporto? ¿Has visto cómo yo pienso? ¿Has visto cómo yo hago? ¿Has visto cómo yo camino? Pues mira, así de igual
lo hace el Padre. Amén. Y Dios ha utilizado estos medios de revelación. Amén. Porque nosotros no podemos llegar, amén, a descubrir a Dios. Ha sido Dios, amén, que ha utilizado estos mecanismos para Él darse a conocer. Amén. Y Dios quiere que le conozcamos. Claro que Dios quiere que le conozcamos. Miren lo que dice en primera de Juan, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, amén, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Filipenses capítulo 3, verso 8 al 10 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor, amén, del cual lo he perdido todo, amén, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, amén, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, miren cuál es el propósito, de conocerle, amén. Gálatas capítulo 4, verso 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, tiempo presente, amén, más aún bien conocidos por Dios. Jeremías capítulo 9, verso 29 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto que hubiese el que se hubiere de alabar, en conocer que yo soy Jehová. Y también encontramos dentro de la oración sumo sacerdotal que Cristo dirigió, amén, al Padre como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, registrada en el capítulo 17, amén, de Juan, dice, y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Todos estos textos nos enseñan, amén, que podemos llegar a conocer a Dios, pero el mero hecho de poder llegar a conocerlo, amén, eso no implica que lo entendamos ni le comprendamos, porque es imposible que podemos llegar, amén, a concebir, a entender, a comprender, a asimilar la plenitud de Dios y sus designios. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué has conocido de Dios? ¿Qué has conocido de Dios? ¿Qué conoces de Dios? Miren, las Escrituras, amén, nos muestran no solamente la personalidad de cómo es Dios, sino también nos muestran su voluntad. Y miren, cuando empieza a hablar y a describir cómo es Dios, encontramos lo que dice la Escritura y nos dice que Él junta, amén, con 3 dedos todo el polvo de la tierra, que las nubes las toma por carroza, todas las naciones para Él son como una gota que cae en un cubo, los vientos son sus mensajeros, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el Rey de reyes, Señor de señores, Él es fiel, Él es verdadero, Él es la torre de nuestra salvación, Él es el buen pastor, Él es la estrella resplandeciente de la mañana, pero también dentro de todo la descripción que encontramos o podemos encontrar en las Escrituras, hay amén, hay algo que dice, Dios es nuestro Padre. Grábate en fuego en tu corazón esta frase, Dios es nuestro Padre. Amén, Dios es nuestro Padre. Descripción de cómo es Dios. Amén. Pero las Escrituras nos muestran, nos revelan cómo es Dios. La Biblia, que tiene tanta riqueza, tanta profundidad, que contiene tanta revelación de cómo es Dios y sus designios, no solo, amén, nos habla de, no solo este libro es un solo resumen, amén, de lo grande, incomparable, inmenso que es Dios. La Biblia es solo un dedal, amén, como el gran océano que es Dios, porque Dios es más grande que la Biblia, Dios es más grande que el culto, amén, y saben, en cada uno de los libros de la Biblia, amén, nos revela una forma distinta de cómo Dios es Dios, y Génesis le presenta como el creador de todas las cosas, Éxodo le presenta como el Cordero Pascual, Levítico le presenta como el gran sumo sacerdote, Deuteronomio le presenta como la columna de día y la columna de fuego de noche, Deuteronomio le presenta como el profeta mayor que Moisés, Josué le presenta como el capitán de nuestra salvación, Jueces le presenta, amén, como nuestro juez, el dador de la ley, Ruth le presenta como el redentor, Primera y Segunda de Samuel le presentan, amén, como el fiel profeta de Jehová, Primera y Segunda de Reyes como el rey de todos los reyes, Primera y Segunda de Crónicas le presenta como el gran historiador de
de la providencia. Esdras le presenta como el escriba fiel, Nehemías como el constructor de aquello que está derribado, Esther le presenta como el Dios invisible, Job le presenta como el Redentor que vive para siempre, Salmos le presenta de tres formas. En el capítulo 22 le presenta como el buen pastor, en el capítulo 23 como el gran pastor, y en el capítulo 24 le presenta como el príncipe de todos los pastores. Proverbios le presenta como la sabiduría, Eclesiastés como el gran predicador, Cantar de los Cantares como el amado, Isaías le presenta como el príncipe de paz, Jeremías como el profeta que gime y llora por aquello que él ama y desea, Lamentaciones le presenta como aquel que es capaz de traer, amén, solución a aquellos que no tienen solución. Ezequiel le presenta como la figura de los cuatro seres vivientes. Daniel le presenta, amén, como aquel que puede librar al hombre del horno del fuego. Oseas le presenta, amén, como el esposo eterno. Joel como el bautizador del Espíritu Santo. Amós le presenta como aquel que lleva nuestras cargas. Abdías le presenta, amén, como nuestro Salvador. Jonás como el gran misionero. Miqueas le presenta como el rey, amén, de Israel. Nahum le presenta como el, amén, el mensajero. Habacuc le presenta como el evangelista que clama por arrepentimiento. Sofonías le presenta, amén, como el Señor Dios Todopoderoso que puede salvarnos. Ageo le presenta como el restaurador de la herencia perdida. Zacarías le presenta como el manantial. Malaquías le presenta, amén, como el sol de justicia. Y así, amén, hasta terminar, amén, con todos y cada uno de los libros, amén, del Nuevo Testamento, porque Dios es muy grande. Dios, amén, no tiene fin. Él es infinito, amén. Él no tiene fin porque tenemos un Dios grande. Por eso te pregunto, ¿qué has conocido a Dios? ¿Qué has conocido de Dios en este tiempo? Quiero hacer un llamado en esta noche a tu mente. Quiero hacer un llamado a tu corazón. Amén. Invitarte a que comiences a conocer a Dios de una forma personal e íntima y descubras la revelación que Dios ha dejado y accesible para todos aquellos que deseen conocerle. Amén. ¿Qué has conocido de Dios? Por lo tanto, entendemos en esta noche algo. El hombre no puede llegar a conocer a Dios. La incomprensibilidad de Dios nos enseña estos dos puntos. Número uno, el hombre no puede llegar a comprender a Dios, no puede llegar a asimilarlo. Amén. Número uno, por su condición, por su posición como criatura. Y número dos, por la condición de pecado. Y número dos, amén, el hombre sí puede llegar a conocerle, aunque no pueda llegar a entenderle. Esta es la posición doctrinal. Pero déjenme ilustrarles esta doctrina, amén, y hacerles una ilustración, amén, para hacer posteriormente una aplicación. Recuerden este principio doctrinal. No podemos llegar a entenderle, pero sí podemos llegar a conocerle. Amén. Para poder ilustrarles de una forma aplicativa, amén, este principio doctrinal, tendríamos que ir, amén, al libro de Job. ¿Se acuerdan todos de Job, verdad? ¿Se acuerdan de Job? Este hombre que había perdido absolutamente todo en un mismo día. Amén. Un hombre que tenía todo, amén, que tenía, amén, grandes haciendas, que tenía una familia hermosa, preciosa, amén, que tenía reputación, amén, que se le consideraba, amén, como un hombre bueno, de bien, y que a un Dios daba testimonio de él. Sin embargo, en un día perdió absolutamente todo. Amén. Perdió la hacienda, perdió, amén, la posición, perdió la credibilidad delante de sus amigos, perdió, amén, lo más grande, que perdió a sus 10 hijos. Imagínate por un momento cómo se encontraría Job por dentro. Amén. Ayer era todo, amén, una vida de rosas, era una vida de sonrisas, pero al otro día, amén, le visitó la angustia, le visitó, amén, el dolor, le visitó la afrenta y ha perdido absolutamente todo. ¿Saben? Han venido sus amigos porque querían condolerse y querían, amén, ayudarle, animarle. Querían de alguna manera confortar, amén, a su amigo, amén, Job, en esos momentos cruciales, y cuando vienen lo único que traen, amén, son palabras, amén, que no traen consuelos. Se habían convertido en consoladores molestos, amén. Sin embargo, llega un momento, Job, hermanos, que es tanta la desesperación que no entiende ni el por qué ni el para qué de todo lo que está viviendo. No sabe ni el por qué ni el para qué de aquella circunstancia. No entiende a Dios, de tal
tal manera que en medio de su incomprensión eleva una queja delante de Dios porque no entiende. ¿Cuánto dolor hace las incomprensiones? ¿Cuánto dolor produce en nuestras vidas la incomprensión? Miren lo que dice, amén, Job capítulo 10. Amén, es el mismo Job que se dirige a Dios. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender. ¿Por qué contiendes conmigo? Le estaba Job diciendo, no entiendo ni el por qué ni el para qué. Y esta incomprensión, lo único que está produciendo en mi corazón, amén, es una siembra, amén, de contender contigo, porque no te entiendo. No sé el por qué ni el para qué de este suceso que estoy viviendo. Y saben, en medio de toda esa incomprensión, que no entiende, que no sabe el por qué, porque miren, nunca podremos llegar a entender a Dios. Amén, como hemos visto a través de la luz de la palabra, nunca podremos llegar a conocer a Dios, nunca podremos llegar a comprender a Dios. Amén, pero sin embargo, ¿saben lo que Dios hace para traer sanidad al corazón de un hombre que vive una incomprensión y que está brotando una raíz de amargura? Amén, de tal manera que quiere contender con el Dios Todopoderoso, que no entiende el porqué de lo que está viviendo. Dice la palabra del Señor, que en una ocasión, en el capítulo 38, Dios, amén, se monta en un torbellino y le dice Dios a este hombre, a Job, le dice, levántate que quiero hablar contigo. Y empieza a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sabes? Amén, tú, ¿dónde están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar, como se derramaba, amén, saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y su faja por oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y le dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás delante. Amén, he aquí parará el orgullo de las olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra. Has entrado tú hasta los fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declárame si sabes todo esto. Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de guerra y para la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y esparce el viento solano sobre la tierra? Dime, Job, si me puedes responder a todo esto. Y saben, en el capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, nos relata el libro de Job, amén, aquella entrevista que tuvo el pequeño con el grande, que tuvo, amén, aquel hombre que estaba herido, que estaba incomprendido, amén, con el Dios que no necesita, amén, explicar absolutamente nada a nadie porque Él es soberano. Y cuando tiene ese encuentro, cuando tiene esa relación en medio de su incomprensión, amén, y Dios se le revela, amén, conoce a Dios, amén, a Job no le cambió la situación. Job continuaba viviendo en su aflicción y en su angustia, amén, aunque había tenido la revelación. Pero saben, aunque la revelación de llegar a conocer la grandeza de Dios no cambió su situación, sí le sanó. ¿Saben por qué digo que sí le sanó? Porque el mismo Job, en el capítulo 42, él dice unas palabras, amén, que es el resultado de aquel encuentro, amén, que produjo conocimiento, que produjo poder conocer con el Dios que trataba, amén. Y él dijo, de oídas te había oído, pero ahora, amén, mis ojos te ven. Está diciendo que después de llegar a conocer a Dios, le ha cambiado un antes y un después. Estaba diciendo, antes de llegar a tener este encuentro contigo y conocerte realmente quién eres, sabes, vivía de oídas, vivía de lo que escuchaba. Pero saben, cuando uno vive de oídas, no tiene la capacidad de poder definir cómo es Dios, porque solamente puede, amén, vivir de la información. Pero cuando uno
tiene un conocimiento pleno de cómo es Dios, cuando uno comienza a conocer, amén, quién es Dios, amén, saben, se olvida uno, amén, de poder cuestionar a Dios, y lo único que hace es admirarle, amén, es poder verle, contemplarle con hermosura, amén, y ahora sí puedo describir a Dios, porque lo conozco, y saben, sé que tengo un Dios grande, poderoso, tengo un Dios, amén, que todo lo puede, tengo un Dios, amén, que nunca tuvo que corregir porque Él es perfecto, y saben, seguidamente nos dice la palabra del Señor, amén, que Dios no cambió su situación, pero sí la sanó. Aplicación para todos nosotros y termino. Miren, en este tiempo nos ha tocado vivir a todos un tiempo de incomprensión, un tiempo que no entendemos ni sabemos, un tiempo que nos ha sorprendido porque no contábamos ninguno de nosotros con este tiempo. Pero saben, quiero decirte algo. Lo que te voy a decir en esta noche a lo mejor no va a cambiar tu situación. Seguro estoy que no va a cambiar tu situación. Pero quiero darte estas palabras para que puedas sanar tu corazón. Amén. Que han producido estas heridas a causa de la incomprensión. Que no sabemos ni el por qué ni el para qué. Quiero invitarte a que conozcas a Dios. Quiero invitarte a que conozcas a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, no estoy diciendo de entenderle, estoy diciendo de conocerle. Cuando uno conoce a Dios, ¿saben lo que se produce en nosotros? Confianza. No te entiendo, Señor. Es lo que le ocurrió a Job. Job, después de que tuvo aquel encuentro con Dios en el capítulo 38 en adelante, amén, aunque había conocido, amén, a Dios en su plenitud desde el torbellino, seguía sin entender a Dios. Pero saben, cuando conoció a Dios dejó de cuestionar, amén, la voluntad de Dios. Dejó de cuestionar el por qué y el para qué de aquella situación que estaba viviendo. ¿Saben lo que hizo Job? Empezó a confiar en Dios. Quiero decirte en este tiempo, no te cuestiones nada. Estamos en sus manos. Amén. Estamos en sus manos. Quiero decirte algo, que la Biblia no solamente nos revela, amén, cómo es Dios, amén, nos trae una revelación de su grandeza y de la personalidad de Dios, sino que también nos revela, amén, su voluntad. Y saben, en Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, amén, dice, pensamientos de paz y no de mal. Es que Dios no quiere nuestro mal. Dios quiere darnos mejor y más y abundantemente de lo que pedimos. No solamente eso, sino que en el Nuevo Testamento continúa, amén, el pensamiento de Dios. Continúa, amén, trayendo la revelación de su voluntad. Y el mismo Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Hace un llamado a la tranquilidad. Y dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y noten cuál es el fin, cuál es el propósito. Nos trae la revelación de su voluntad y dice, para que donde yo estoy, oh Dios, vosotros también estéis. Quiero decirte en esta noche, no interrogues tanto a Dios del por qué ni el para qué. No te hagas tantas preguntas porque lo único que vas a hacer es dañarte. En este tiempo quiero decirte algo, que empieces a conocer a Dios, que saques, amén, del baúl de los recuerdos de tu memoria el conocimiento que tienes de Dios, amén, y empieces a sanarte en este tiempo, empieces a sanarte porque Dios tiene pensamientos de bien, aunque a veces no armonicen con nuestra voluntad, aunque a veces amén, tengan relación con aquellos de nuestros proyectos, porque miren, os digo algo, queremos que Dios entre siempre dentro de nuestros proyectos y le presentamos a Dios todas las cosas. Mira esto, Señor, mira aquello, mira esto, mira, Señor, aquello, y queremos que Dios se implique en nuestros proyectos, pero en este tiempo de incomprensión lo que Dios nos está pidiendo es una cosa, que confiemos en sus planes, que entremos, amén, a participar de sus planes sin cuestionarlo. Quiero decirte en esta noche, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios aunque no lo entiendas, amén, conoce a Dios, que tenemos un Dios que nos ama con amor eterno, amén, desde la eternidad a la eternidad, y Él quiere lo mejor para nosotros aunque nosotros no lo entendamos, amén, y conociendo esto se produce confianza, amén, y Dios te va a sanar, amén. Por lo tanto, en esta noche,
A Dios no podemos llegar a entenderlo, pero sí podemos llegar a conocerlo. Y cuando uno le conoce, confía en Él. No cuestiona a Dios, sino lo único que hace, amén, es depositar su vida y dice como Cristo, Señor, pásame de mí esta copa, pero mira, como te conozco tanto, oh Dios, como tengo una estrecha relación contigo y te conozco tanto, si es posible, pásala, pero si no, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Amén. Y termino con esta frase. Esto es una frase que Dios me dio hace muchos años, en un momento de crisis de mi vida. No entendía el por qué y el para qué, y me puse en oración. Y el Señor me dio esta frase, amén, que resonaba en mi corazón, en mi mente, que me ministró y me sanó en un momento de incomprensión. Amén. Y el Señor me ministró esta frase. Yo no he planificado tu vida en base a lo temporal. Yo he planificado tu vida en base a la eternidad. Por lo tanto, espero que en esta noche